Buenas noches, don Rafa. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tres Culturas de la carrera de Contaduría y queríamos ver si nos podría dar una breve narración sobre el suceso que usted vivió el 2 de octubre de 1968, la famosa masacre de Tlatelolco. ¿Qué fue lo que usted vivió? ¿Qué fue lo que sintió al vivir este suceso tan marcado, tanto en su vida como en la de muchas más? Buenas noches. Todo comenzó hace meses antes, tal vez fue del 67, cuando hubo una pelea de porros entre el Boca 7 y otra preparatoria, no me acuerdo cuál de otra preparatoria. Entonces, esa pelea estuvo fuerte entró la policía y entró la policía a las escuelas cuando no podían entrar y usaron abuso de fuerza, golpearon estudiantes. Entonces empezaron a hacer los mítines para que el poli tuviera autonomía como la UNAM, en donde se rigiera aparte y no podían entrar lo que son los policías. Después empezaron a hacer las protestas, pero había mucha represión del gobierno en ese entonces, de Díaz Ordaz, y se empezaron a sumar a las marchas, pues igual la UNAM. Empezaron a haber mítines en CU, en el casco de Santo Tomás y en Zacatenco. Después de eso, en uno de los mítines antes había secundarias en el poli, eran secundarias y preparatorias. Y eran como internados, podías dormir ahí en lo que era el casco. En una noche entró la policía y empezó a golpear a los estudiantes. Y ahí empezaron o más protestas. Creo que gritaban, no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar en todas las propuestas, en todas las marchas pacíficas. Y así fueron pasando los días, hubo mítines, estábamos luchando porque el Politécnico fuera autónomo y un día convocan en la Plaza de las Tres Culturas una marcha pacífica. Habían invitado a niños, padres de familia, estudiantes. En ese entonces muchos traían las insignias del Che Guevara, que eran prohibidas por sus idealismos. Y se hizo el mitin empezaron a hablar y empezaron a llegar los tanques. Nadie se esperaba que iban a empezar a disparar. Llegó el ejército, empezó a cordonar, había tanques y empezaron a rodear toda la plaza. Empezaron a subir a los edificios, el edificio de Chihuahua. Ahí espantan, en el edificio de Chihuahua. Entonces está el meeting, va por terminar y empiezan a disparar. Eh, yo, yo traía a mi novia abrazada, recuerdo, porque nadie se esperaba que dispararan cuando de repente cayó al suelo y nada más vi cómo estaba en el suelo sangrando, ya estaba muerta y empezaron a disparar. Entonces toda la gente empezó a correr, empezaron a disparar soldados y se hizo un cruce de balas entre gente con guantes blancos vestidas de civiles y, y el ejército. Pero para esto habían pasado 3 bengalas rojas en la plaza y todo, y nadie se esperaba por qué, nadie se explicaba para qué eran. Y ahí fue cuando empezó a hacer la matazón. Todos empezaron a caer, muchos se empezaron a cubrir, muchos corrían a los edificios, muchos iban huyendo, otros se cubrían entre los cuerpos, hubo muchos muertos. Yo recuerdo que yo vivía en Tepito, ahí por la calle Peluqueros, y lo único que hice fue correr, llegar hasta mi casa, me siguieron soldados, me siguieron civiles, y solo recuerdo que llegué y empecé a hablarle a mi familia, a que saliera por mí. Y pues Tepito siempre se ha caracterizado por ser un barrio bravo.
en donde no entraba ni la policía, y en ese entonces menos. Y fue cuando empecé a llamar a toda la palomilla y solo así pudieron dejarme libre. Nunca pasó nada de eso en las noticias. No se llevaron a muchos estudiantes, a muchos compañeros, ya no supieron nada de ellos. Se los llevaron, dicen que al campo uno, allá por, por Toreo, creo que es por Toreo. Y, y empezaron a ver a las semanas siguientes más manifestaciones de los padres de familia que no encontraban a sus hijos. Se los llevaban en camiones, se llevaban detenidos. Dicen que los aventaron a fosas comunes. Nadie encontró, hubo muchos desaparecidos y muchos muertos. Y después, eso fue por parte del movimiento estudiantil. Pero el que en realidad dio la orden para que empezara la matazón no fue Díaz Ordaz, fue la mano derecha que era Luis Echeverría. Él fue el que mandó, el que dio la orden de que se, se aplacaran los estudiantes. Ya después el mismo Echeverría hizo más matanzas, como la de Corpus contra los campesinos. Y así fue. Fueron momentos rápidos que se hicieron eternos.